de Obregón, Chile, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la Ley de Protección de Datos. Para comenzar, les daré a conocer unos breves conceptos sobre esta ley. ¿En qué consiste el derecho fundamental a la protección de datos personales? Bueno, es el derecho que toda persona tiene a controlar la información que comparte con terceros, así como el derecho a que esta información se utilice de forma apropiada. Ámbito de aplicación de la Ley 29733. La norma se aplica a los datos personales contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realice en el territorio nacional. ¿Qué finalidad persigue la Ley Orgánica de Protección de Datos? Bueno, la Ley Orgánica de Protección de Datos regula cómo se deben recoger, tratar y ceder este tipo de datos, con el único objeto de garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Datos personales. Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. Datos sensibles. Son los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos puedan identificar al titular, datos referidos al origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información relacionada con la salud o la vida sexual. Banco de datos personales. Conjunto de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. Tratamiento. Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. En el caso de tratamiento de los datos personales, solamente pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco. Y en el caso de los datos sensibles, en este caso, además de todo lo anterior, el tratamiento requiere que el consentimiento se preste por escrito. Contenido de la Ley de Protección de Datos. Título 1. Disposiciones generales. En este título, la Ley de Protección de Datos establece cuáles son sus objetivos y cuáles son los datos, ficheros y tratamientos a los que se aplica. Título 2. Principios de la protección de datos. Los principios de la protección de datos son las reglas fundamentales que deben regir todo tratamiento de datos de carácter personal, porque su aplicación garantiza la protección de la intimidad y demás derechos fundamentales del titular de datos. Título 3. Derecho de las personas. Los derechos de las personas son el conjunto de herramientas jurídicas que permiten a los ciudadanos controlar el uso que se hace de sus datos personales y defender su privacidad ante un uso inadecuado o perjudicial de la información que les concierne. Título 4. Disposiciones sectoriales. El título cuarto de la Ley de Protección de Datos se divide en dos capítulos y establece cuáles son los requisitos para la creación de ficheros de titularidad pública y privada,
además de otras cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Protección de Datos en algunos ficheros concretos. Título 5. Movimiento Internacional de Datos. El título 5 de la Ley de Protección de Datos establece cuál es el régimen jurídico aplicable a la transmisión de datos de carácter personal fuera del territorio español, para evitar que se envíen datos personales obtenidos en España hacia países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la Ley de Protección de Datos. Título 6. Agencia de Protección de Datos. En este título, la Ley de Protección de Datos regula cuál es la naturaleza, el régimen jurídico, la composición y las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa sobre la protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. Título 7. Infracciones y sanciones. En este título, la Ley de Protección de Datos establece cuáles son las infracciones que se pueden cometer al tratar los datos personales y cuáles son las sanciones aplicables por la Agencia de Protección de Datos en cada caso. La ley clasifica las infracciones en 3 grupos: leves, graves o muy graves, y establece un sistema de sanciones económicas que van desde los 600 euros por la infracción más leve hasta los 600.000 euros por la infracción más grave. Y bueno, ahí concluye el tema de la Ley de Protección de Datos. Muchísimas gracias.